Buenas tardes, padre Javier Luzón. ¿Cómo está? Gusto tenerlo en el canal AVE hablando de verdad nuevamente. Pues muy bien, muy contento de poder estar con ustedes en este canal. Gracias, padre. Usted fue el que inauguró el canal. Entonces, usted es una bendición siempre y pues es muy, ha sido afortunadamente, va bien el canal y yo sé que el haber comenzado con usted ha sido una gran bendición. Entonces, le agradezco mucho que nos acompañe nuevamente para hablar sobre un tema muy delicado y muy importante que es un poco desconocido en medio de todo, en general en la sociedad. Pues antes que nada, quiero pedirles el favor que se suscriban al canal y le den clic a la campanita y compartan esta entrevista que sé que le va a hacer mucho bien a mucha gente, a muchas almas y a muchas personas que lo necesitan. Padre, hacemos una oración, por favor, para comenzar. Sí, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, queríamos saber un tema que es el tema del aborto. Claramente, digamos, hay conciencia, especialmente pues en los católicos, cada vez más de la gravedad, pero cada vez hay más abortos, cada vez es una realidad más dolorosa. Se toma como con ligereza en muchas personas, especialmente en los jóvenes. La cultura pues es totalmente en contra de la vida y relativizando totalmente pues este horror, este genocidio y este crimen terrible que cada día, como digo, pues abunda más. Entonces cuéntenos un poco, el aborto es un sacrificio humano ofrendado al demonio. Hombre, vaya que ese es un sacrificio humano, ¿qué va a ser? Desde luego no es un sacrificio perruno, ni toruno, ni ninguna, no, lo que se está matando es un ser humano, una vida humana. Fíjese que cuando me dijo usted que quería que habláramos de esto, pues yo quería tener aquí este cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, que ella aparece con el pelo suelto para mostrar que según el lenguaje de los indígenas, los aztecas, era una virgen, pero también aparece encinta con la... porque una de las cosas que la Virgen les transmite a los aztecas es que ella ha sacrificado a su hijo para que ellos no maten más a los suyos. Ellos mataban a sus hijos, los sacrificaban al sol para que el sol volviera a nacer, a salir el día siguiente, ¿no? Y entonces, pues ellos no dejaban que sus hijos nacieran o mataban a criaturas humanas, niños, vírgenes, que solían recolectar entre los pueblos que tenían sometidos y bueno, la Virgen del Tepeyac es una mensajera de la vida, soltó una mensajera de la vida, porque el cristianismo lo que ha hecho ha sido irrumpir en medio de la historia de los hombres para devolver la vida y para devolvernos el mensaje de la vida y devolvernos la grandeza de la vida y devolvernos la consideración al valor de la dignidad de cada ser humano, con independencia de sus enfermedades, de su tamaño, de su edad, de su salud, de su enfermedad, de sus riquezas, de sus pobrezas. Cada ser humano es un tesoro, que es lo que ha venido a recordarnos el hijo de esta mujer, que es el Hijo de Dios también, desde toda la eternidad, y nacido según la carne, nacido de María, para nuestra salvación. Y ha venido a eso, ha venido a mostrarnos algo que los humanos, pues las culturas, habían ido perdiendo ese sentido de la dignidad,
del respeto incondicional a cada ser humano, a todo ser humano, nacido, no nacido. Entonces sí, o sea, es lo primero que hay que tener claro en medio de una sociedad, que hemos llegado al final de nuestro camino. Por eso, pues, es una sociedad que necesita ser purificada, ya no es sostenible, una sociedad que no valora a sus hijos, esa sociedad no merece la pena vivir. Fíjense, hoy en el Evangelio, en la primera lectura, se habla pues de cómo, dice, Dios os va a dar, le dice al pueblo de Israel, os va a dar esta tierra que está habitada por los heteos, fereceos, cananeos, jebuseos. Jebuseos eran los que vivían en Jebús, Jerusalén, jebuseos, etcétera. Eran 7 pueblos que se habían hecho merecedores de ser exterminados. ¿Por qué? Porque no habían respetado la ley natural que Dios ha puesto en todo corazón humano. Sé que Dios es lo primero, que hay que respetar a Dios, que hay que darle culto, los 3 primeros mandamientos del Decálogo, que hay que respetar a los mayores, que hay que respetar la vida humana incondicionalmente, el 5º, que hay que respetar el matrimonio, el 6º y el 9º, que hay que respetar la hacienda, las propiedades, los bienes de los demás, el 7º y 10º, que hay que respetar la fama de los demás, el 8º mandamiento. Habían dejado de vivir ese respeto a la ley natural y fueron destruidos. Resulta que llega un pueblo que eran pues 600.000 personas, pero nada más, sin un ejército, sin poderosos, sin unos medios, unos recursos. Venían de hacía 40 años, que habían salido en 1450 de Gosén, ¿no? Al lado del delta del Nilo, donde estaban establecidos, como luego se ha descubierto con las excavaciones. Decían que no había habido un éxodo, porque habían excavado y en 1250 años y no habían encontrado nada. Claro, pero es que habían excavado mal, porque como en la datación de Egipto hay un periodo de unos 200, 300 años que no está claro qué fue en la historia de Egipto, pues habían calculado que, en contra de lo que dice la Biblia, que la Biblia dice 407 años antes de los tiempos de David, los judíos, los israelitas habían llegado a la tierra prometida, ¿no? Y entonces habían puesto el éxodo en el 1250, y no es así, es el 1450. Cuando han excavado en 1450 se han encontrado todo, claro, todos los restos, hasta templos, un templo donde estaban los 12 hijos de Israel, empezando por José, que era el que ocupaba, claro, era el primer ministro, ocupaba un lugar preeminente, y luego los otros hermanos. Pues este dice, os voy a dar esta tierra porque esos pueblos no la merecen, no la merecen. Y ha pasado siempre en la historia de la humanidad, cuando los pueblos se degradan, no respetan la vida. Esta es la gran tragedia que tenemos ahora. Fíjense que yo siempre suelo decir que Jesucristo, el domingo 27º del tiempo ordinario, que hace nada, pues había ese texto en que Jesús explica que él, que era pues todo misericordia, toda mansedumbre con el pecador arrepentido, pero cuando le tocaban a los niños, Jesús era implacable. El que escandalice a un niño, más le valía que le encajara una rueda de molino y la arrojaran al mar, que hiciera eso. Más le valía. Y es verdad, cuando una sociedad ya toca a los niños, no respeta a los niños, especialmente los más inocentes, que son los no nacidos, esa sociedad ya no tiene derecho a vivir. Y es la gran tragedia. Estamos muy preocupados con la guerra, que cada vez se está extendiendo más. Y decía la Madre Teresa de Calcuta, mire, mientras un niño no pueda estar seguro en el seno de su madre, ninguno de nosotros estamos seguros en este mundo repodrido que está. Decía Teresa de Calcuta. Y es verdad, ahora nos quejamos de que si la guerra, que si el frente en la parte de Ucrania con Rusia, que si el frente en la parte de Israel, Irán, que si tal y cual. No estamos seguros, porque hemos dejado de respetar la vida.
y por más que ojos que no ven, corazón que no siente, la ciencia actual sí que ve todo, sabe todo lo que sucede en el seno materno. Es más, ahora la neurología pediátrica ha descubierto lo que hace 50 años había revelado el Espíritu Santo en el ámbito de la renovación carismática, que los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Y saben todo. Y están pues con una herida de rechazo por parte de los padres, por parte del farmacéutico que ha dado la píldora del día después, por parte de los sanitarios que han participado en ese acto criminal. Están destruidos esas criaturas que saben todo lo que les ha sucedido. Y entonces, bueno, pues es una realidad tremenda, tremenda, y que luego, pues como decía Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, decía, el problema del aborto es que tiene consecuencias, que no es una muerte, son dos muertes, porque cuando se aborta no se asesina a tu propio hijo, no, es que además te matas a ti mismo, es un suicidio, porque la persona que ha abortado, aunque no tenga las ideas claras, es tal el atentado que ha cometido contra el impulso más poderoso que tiene la mujer, que es la maternidad, que ese atentado es dificilísimo de superar. Mire, yo tengo ya voy para 45 años de cura, cumpliré el próximo aniversario, y si Dios quiere, y me he encontrado tantas mujeres atormentadas, y Dios les había perdonado, pues habían confesado, pero no se perdonaban a sí mismas. También porque en muchas ocasiones no le habían pedido perdón al hijo, no sabían que se le podía pedir perdón al hijo. Y bueno, porque es una sociedad perversa que les esconde, les oculta todo, les dice nada, no pasa nada, como decía Abby Johnson, ¿no? No sé si han visto la película esta de ¿cómo se llama? La película de Abby Johnson. Unplanned. Eso es, pues no planificado, ¿no? Pues esa era una mujer que, bueno, inmersa en la sociedad actual, pues ella estaba como administrativa en un abortorio de la Planned Parenthood y bueno, pues ella atendía a las chiquitas, que eran pues, mujercitas muy de 13 años, de 15 años, de 20 años, a gente muy joven, y ella pues nada, todo se lo presentaba, pues prácticamente como me decía el otro día, cuando salía al monte, uno de los que viene en la excursión que hacemos todas las semanas al monte, pues me decía, he visto un vídeo en que te presenta una mujer diciendo que la eutanasia es vida. Y digo, ¿esto cómo? Y dice, sí, que estaba diciendo, pero un anuncio, un spot publicitario diciendo que la eutanasia es lo más grande, es vida. Y digo, pero esto ya es que la gente se ha vuelto loca. Pero es así. Pues esta Abby Johnson, pues era una promotora, bueno, que iba acompañando a las niñas, les convencía, les decía que era nada, lo más grande y tal. Bueno, total, que un día, pues lo cuenta muy bien la película en cuestión, Unplanned, pues un día en quirófano tuvieron serios problemas y empezaron a perder a la paciente, no solo el niño, sino la paciente. Y entonces llamaron que necesitaban una mano más en quirófano. Y entonces esta bajó a quirófano, se puso los guantes, la bata, y entró. Claro, lo que vio, que nunca lo había visto, pues la transformó. Porque era la cruda realidad de lo que es un niño que lo vas despiezando, lo vas sacando, el bracito, el otro bracito, y claro, y ella iba viendo cómo echaban en el cubo el bracito, tal, hasta el final la cabeza, y entonces, y luego que había que recomponerlo. No se te haya quedado en el útero ninguna parte, de que no se vaya a ver una infección, entonces tenían que ponerlo, así está completo, estupendo. Pues nada, la siguiente, que pase la siguiente.
Entonces, esto le ocasionó un shock tan grande que dejó ese trabajo, se convirtió en un activista pro vida y ahora pues, es uno de los activistas pro vida más notorios, como le pasó al médico Nathanson, que fue un hombre que hizo pues, decenas de miles de abortos y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pues se convirtió también en un gran activista pro vida, ¿no? Es una locura, es un crimen terrible, pero es una locura. Y entonces, bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Que una sociedad que cae en eso es una sociedad que ya no tiene futuro. Esa sociedad, pues, está sentenciada de muerte porque ha atentado contra lo más sagrado que son los niños, que son los hijos, ¿no? Que una madre, un padre atente contra eso, pues eso es más lo peor. Pero mi pregunta de que obviamente sacrificio humano, que es ofrendado al demonio, así la gente no tenga conciencia de eso, eso es una... porque así bueno, hombre, eso es evidente, o sea, me acuerdo, hace poco se estrenó en España la película de Nefarious, que viene ahora resumidamente, es un convicto a muerte, que está poseído, pues necesita un certificado psiquiátrico de que está en sus cabales para que lo puedan ejecutar. En ese estado, me parece que es Pensilvania. Y entonces el psiquiatra que tenía que hacer ese acto se suicida el día anterior a la ejecución. Y entonces tienen que echar mano de un sustituto, de otro psiquiatra prestigioso, que era ateo totalmente. Entonces va contando el diálogo entre el diablo y el psiquiatra ateo. Y es un guión espectacular, es una película inteligentísima, muy bien, que muestra muy bien las cosas, y en la que además los dos actores principales pues se merecen el Oscar. Según dijeron cuando hicieron el pase para los periodistas, pues salieron todos comentando lo mismo. Esto, que hayan aguantado hora y media, hora y 37 minutos, estos dos actores, un primer plano, y te tengan en vilo, ¿no? Sin salir de una habitación, pues es una obra maestra, ¿no? Bueno, pues en uno de los momentos, porque el demonio le dice, antes de que usted salga de aquí, habrá cometido 3 asesinatos. El primero es el de su madre, pero no voy a hacer de spoiler, porque, por si alguien no la ha visto. Tal. Y entonces el segundo es ese asesinato, porque su novia, a la que él le había dicho que él no quería responsabilizarse del hijo, pues abortó ese día, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando el demonio le explica la satisfacción de los demonios cuando ven que en el altar sanitario se les ofrece ese bebé, dice, es nuestro mayor triunfo, porque nosotros no podemos vengarnos de Dios, no podemos hacerle daño a Dios, pero sí podemos hacerle daño en lo que más ama. Y lo que más ama es el ser humano. Y dentro del ser humano lo que más ama son los seres humanos inocentes. Esos niños son los más amados de Dios. Y cada vez que se les sacrifica a uno, y hoy día pues es terrible, porque la mitad de las muertes que hay en los países occidentales es por aborto. Que se dice pronto, la mitad de las muertes en España es así. Y en otros muchos lugares igual. Son millones de criaturas y todos los años se sacrifican a los diablos y bueno, pues un sacrificio. Por eso, claro, en el ritual, en los eslogan que se utilizan en la cultura de la muerte para que la gente se ofusque y no se dé cuenta de lo que está haciendo, aparecen como los diablos, el padre Gabriel Amor, que ha sido el exorcista más notorio del siglo XX, prácticamente el único, porque había muy pocos en el mundo, pues él decía
que el demonio, los demonios son el mono de Dios, porque imitan a Dios. Entonces, pues resulta que en los eslogan que se utilizan es: mi cuerpo es mío, esto es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. Es lo mismo que dice Jesucristo y que se renueva en la Eucaristía, cuando dice: tomar y comer, esto es mi cuerpo. Sí, es terrible. Claro. Es lo mismo. En un caso es la entrega de Jesucristo, en otro caso es el asesinato de una vida inocente. Total. Porque este es mi cuerpo, y entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, sí, es un sacrificio diabólico. Y bueno, vamos a ver, yo he atendido los años que he estado entre 1995 y 2015, he estado actuando como exorcista, pues he visto mucho. Y el tema del aborto es una de las puertas más importantes que se abren a los demonios, porque es posiblemente el acto más grave que puede cometer un ser humano. Un padre, una madre, asesinen a su propio hijo. Claro. Es lo más gordo que se puede hacer en esta vida. Y eso como explico en el libro de las 6 puertas del enemigo, ¿no? Que le puse este título, es un manual, el primer manual moderno de exorcística moderna, ¿no? Le puse este título para que la gente supiera cuáles son las puertas que utilizan los demonios para atacarnos de manera extraordinaria. La primera es el pecado grave. Y, pues hombre, el pecado más grave es el pecado contra el primer mandamiento, la idolatría, pero en la segunda tabla, lo más grave es el atentado contra el inocente. Atentar contra tus propios padres, como es el 4.º mandamiento, la eutanasia. Son los pecados. Juan Pablo II quiso en su pontificado hacer dos declaraciones dogmáticas de tipo moral, diciendo que son doctrinas irreformables, la enseñanza de la Iglesia de que el aborto y la eutanasia son actos intrínsecamente inmorales. ¿Qué significa intrínseca? Que con independencia de las motivaciones y de las circunstancias en que pueda encontrarse una persona, pues nunca son justificables, nunca. El asesinar a tus padres, quitarse a los mayores de en medio, cosa que se está haciendo también en esta sociedad, pues nada, en cuanto un paciente está la eutanasia así a las claras, y luego la eutanasia encubierta, que es el protocolo que están siguiendo en muchísimos hospitales, en que en cuanto un paciente lo dan por ya no va a tener recuperación, lo que hacen, hablan con la familia, bueno, pues que ya habrá que sedarlo para que no sufra, y en 2 días se han cargado a la persona. Le retiran la alimentación, le retiran la hidratación, le retiran el alimento, y el oxígeno, le retiran las 3 cosas, un corazón sin alimento, sin agua, sin oxígeno, pues le meten unos chutes de morfina brutales. Oye, si necesita una analgesia, que muchas veces no la necesita, pues acompáñelo con analgesia, pero que muera cuando tenga que morir, no porque usted le provoque la muerte, ¿no? Bueno, pues son esos 2 atentados en una sociedad en que los sanitarios han insensibilizado, ya lo tienen como la cosa más normal del mundo, ¿no? Pues que ya, pues no, ya ya está en sedación. Que está en sedación es que lo están matando, así de claro. Padre, una pregunta frente a esto. ¿Hay responsabilidades frente a este pecado del aborto? Claramente, yo he trabajado toda mi vida en la causa de la defensa de la vida, y a veces siempre lo acusaban a uno de que uno no odiaba a las mujeres y siempre la explicación era al contrario. Me duele profundamente la mujer y entiendo perfectamente que hay situaciones no son justificables, pero digamos, estoy convencida que la responsabilidad más grande está entre mayor conocimiento haya. Obviamente es lo más terrible pensar que una mujer pueda matar a su propio hijo,
pero, por ejemplo, la responsabilidad de los médicos, la responsabilidad de las enfermeras, la responsabilidad de los políticos que aprueban estas leyes, es algo que me parece que no es como no lo comprenden nuestros políticos, no lo comprenden nuestros líderes, aún los que supuestamente se dicen católicos, no entienden la gravedad de responsabilidad que llevan ellos, los magistrados en las cortes, por lo menos en los países de Latinoamérica, entiendo, no sé si acá también fue así, el aborto se aprobó fue por las cortes, porque en los congresos no se aprobaba el aborto. Esa responsabilidad, no hay claridad de ellos, de estos líderes, de la gravedad que tienen a aprobar estas leyes, porque finalmente son los que, al aprobar algo, la gente cree que porque es legal se vuelve moral y pues es de una gravedad sí, total. Efectivamente, el efecto que tiene social es gravísimo. De hecho, pues la Iglesia señala que todo el que participa pues en un aborto, si lleva a término, queda excomulgado. Entonces, indudablemente, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos que autorizan, que legislan, que en lugar de ocuparse, porque bueno, pues una mujer no puede tener un hijo, vamos, no puede hacerse cargo de un hijo, pues qué problema hay, pues es que hay bofetadas por adoptar, hay bofetadas, pero si encima lo que vas a hacer, además de que la pobre pues se ha encontrado en esa situación, si encima lo que vas a hacer es arrojarla al mayor desastre que le puede pasar en su vida, que es destruir a su propio hijo, o sea, el daño que se le provoca a la mujer. Lo decía Teresa de Calcuta, lo he mencionado ya, es matarla como mujer. Es que es un daño irreparable. Irreparable el que tú permitas que una mujer, en lugar de darle un auxilio, que lo cosa que le sucede en cuanto se le da la oportunidad, ¿no?, de que pueda, la mujer, pues oye, puede sacar adelante su hijo, si quiere, si necesita ayuda para criarlo, pues que reciba las ayudas necesarias, como pasa con tantas instituciones que existen al respecto, cosa que debería hacer también el Estado, que para eso el primer bien común es ese, son los ciudadanos, salvar vidas, ¿no?, de los ciudadanos, pero no lo ven así. Entonces la responsabilidad es gravísima. La responsabilidad no es solo de los padres, que es la primera, es de los sanitarios que participan en ese crimen horrendo, están excomulgados. Es decir, todo sanitario que participa de manera directa contribuye, de manera que sin su colaboración no se habría llevado a término ese aborto, están fuera de la Iglesia, si fueran católicos, ¿no? Es una excomunión automática que pone la Iglesia, se llama late sentencie, o sea, automáticamente, por el hecho de cometer el delito, quedas fuera de la Iglesia, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera que tiene la Iglesia para hacer notar la gravedad de ese crimen, ¿no? Pero que sí que efectivamente, como dice usted muy bien, pues todos los que participan, todos los de esa multinacional de la muerte están implicados. Y claro, pues todo ese negocio que hay luego, pues de órganos, de pues cantidad de multinacionales que emplean órganos de fetos abortados, por ejemplo, para potenciar el sabor de sus chocolates. No le voy a decir las marcas, pero yo desde luego hace ya mucho tiempo que no tomo determinadas marcas, porque emplean eso para cosméticos, o sea, es terrible. Luego, órganos, muchas de esas criaturas, pues los extraen lo más completos posible para luego poderles extraer los órganos. Es un dineral el que sacan con esos órganos. En fin, es una multinacional macabra que es terrible. Entonces, una sociedad que se tapa los ojos, que no quiere reconocerlo, esa sociedad está finiquitada. Yo estoy convencido que... Y además, fíjese, ya como decía antes, Jesucristo era muy paciente con el pecador arrepentido, pero cuando le tocaba a los niños era implacable. Y ahora hemos tocado a los niños. Y por eso, pues no nos extrañemos estas palabras que digo dentro de unos meses,
de pocos años, pues se pueden recordar, ¿no? Que no nos extrañemos de lo que lo que está anunciado por las revelaciones privadas de la Virgen desde la Agenda 1830, desde 1830, que va a suceder a esta sociedad, ¿no? Claro. Como explica, lo que va a suceder es lo que dice Zacarías 13:7 y siguientes. Léanlo y verán pues lo que se nos avecina, ¿no? Porque es muy grave. Lo que estamos hablando es lo peor. Claro. Lo peor. Y la gente no... Sí, acá, totalmente seguida. No, la gente está acostumbrado y yo me he encontrado mujeres pues, que van por su 7º aborto. Eso sí, son personas que tienen el corazón endurecido, ya que no son personas. Es decir, que han perdido toda su sensibilidad. Son zombies vivientes que caminan por la vida y que van. Pues es como, yo siempre pongo el ejemplo, los cazadores me entenderán. Cuando uno le dispara a un cochino jabalí y es un animal muy fuerte, muy potente, ¿no? Y pequeñito, no es muy alto, y entonces a veces se le atraviesa, pero no se le ha dado ningún órgano vital que lo haga que caiga fulminado. Y entonces pueden andar pues hasta kilómetros, incluso habiendo atravesado, que luego cuando lo abren, lo diseccionan, no está la bala, que ha salido por otro. Entonces va el animal desangrándose y va dando dentelladas todo lo que pilla por delante hasta que ya cae fulminado. Y pues muchas personas que se han dejado llevar por esto no se dan cuenta de lo que les pasa por dentro, pero van ya pues muy mal, ¿no? Porque cuando se atenta contra lo más sagrado, que es tu propio hijo, pues eso ya es muy, muy fuerte, ¿no? Pues sí, es un sacrificio diabólico, es un triunfo diabólico, es de las cosas en los exorcismos. Satanás, no otros diablos, que hay otros diablos que son, pues, yo qué sé, Belcebú, Lucifer, no son el mismo, son distintos. Muerte, Asmodeo, son diablos bíblicos que aparecen en la Biblia. No, en esto sale Satanás siempre. Satanás siempre se atribuye a él su éxito, el éxito del aborto, los sacrificios que se le ofrecen de esas víctimas inocentes. Sí, padre, precisamente sobre eso quería que un poco nos cuente qué pasa con esos bebés abortados. El bebé, inclusive, bueno, los bebés, por ejemplo, los abortos involuntarios. Una cosa de los bebés que es un aborto involuntario, que se pierde el bebé y pues que como no está bautizado, ¿qué pasa? Y los bebés que son abortados, que muchas mujeres preguntan, bueno, ¿y yo qué hago? Tantas mujeres pues que llevan ese dolor y que se han confesado, pero no saben qué hacer y no entienden y no tienen ni idea qué pasa con su bebé una vez lo han abortado. ¿Qué pueden hacer? Pues pasa como nos pasa a todos los seres humanos, que cuando morimos nos encontramos con Cristo. Dice la primera carta a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, es el deseo de Dios. Por eso a todos los hombres, con independencia de que estén en el seno materno cuando mueren o estén ya habiendo nacido, cuando mueren, pues a todos nos da la oportunidad de salvarnos. El que se condena es porque él se autoexcluye, como dice el catecismo, rechaza la salvación, ¿no? Entonces, estas criaturas que al estar no tener una vida moral consciente, desarrollada, porque su cerebro todavía no se ha desarrollado, pues, pero al separarse de su cuerpo, al morir, su espíritu ya se despliega y se encuentra con Cristo, que le da la oportunidad de salvarse. Hay algunos que yo me he encontrado muchísimos en el ministerio exorcístico, o sea, cuando tú echas los demonios con la ayuda de Jesucristo, pues hay veces que la persona poseída no sale del trance. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale si ya le he echado todos los demonios que tenía? Porque
hay almas de difuntos que se le han apegado y que reciben de Dios la misericordia de poder comunicarse con los vivos para pedir ayuda. Son lo que se llaman almas errantes, almas que están en el purgatorio, pero todavía pero están retenidas, no han aceptado su muerte. En el caso de estos bebés abortados, que me he encontrado decenas y decenas, son criaturitas inocentes, no han cometido ningún pecado. Algunos han muerto con 2 días, con la píldora el día después. Yo siempre les he preguntado, ¿cuánto tiempo tienes? Y te dicen, 2 días, 3 meses. O como le pasó, me dijo Susana, una niña que la mataron según iban naciendo, iban triturando. Susanita, dijo 9 meses, me dijo ella. Esta me costó muchísimo que perdonara, ¿no? Entonces, son criaturas que ellos saben lo que ha sucedido, porque ellos conocen, perciben todo el estado de la madre por medio de neurotransmisores y hormonas. No cerebralmente, pues su cerebro no está desarrollado, sino bioquímicamente. Es el conocimiento emocional. Lo que decían los clásicos, en la filosofía clásica, siempre se ha hablado de que está el conocimiento racional y el conocimiento por connaturalidad, que llamaban los filósofos clásicos, ¿no? Bueno, pues ese conocimiento emocional hace que ellos están informados de lo que ha pasado. Han pasado un terror horroroso cuando han visto que lo iban a eliminar, etc. Entonces estas criaturitas están necesitando hacer el bautismo de deseo, pero no pueden hacerlo porque no perdonan. Y cuando un ser humano no perdona, no puede ir al cielo. No tiene ningún pecado, pero está con esa falta de perdón, ese saberse rechazado, y además no por cualquiera, sino por los que más obligación tenían de ayudarle, que eran sus papás, y que eran los que por profesión, sanitarios, tenían la obligación, por el juramento hipocrático que hicieron, de non nocere, no dañar nunca en su actuación sanitaria, pues eso. Entonces, mientras no perdonen, no se puede ir al cielo. Yo me encuentro con muchos, ha sido de las grandes satisfacciones que he tenido siempre, poder ayudar a un bebé abortado a ir al cielo. Y entonces, ¿cómo? Pues ayudándole a perdonar. Muchas veces he tenido que invocar a la Virgen para que viniera a ayudarles, y es muy bonito, se crean situaciones muy bonitas y normalmente aceptan perdonar cuando les preguntas, ¿tú quieres que estas personas le hagan esto a otros? Siempre dicen no. Pues para quitarle a los demonios el poder de impulsarles a seguir haciendo daño, tú tienes que perdonar. Mientras tú guardes rencor, estás autorizando a los demonios a influir en ellos. Lo entienden perfectamente y hacen el acto de perdón. Y en cuanto han perdonado, se van al cielo. No tienen ningún pecado. Y es que además los bebés abortados, o sea, los bebés sienten un dolor terrible. La gente, desde muy chiquitos, el dolor que sienten es increíble. Desde aún antes de las 12 semanas, entiendo, hay un caso documentado de un bebé de 14 semanas que le iban a operar del corazón, lo están operando, le están haciendo la cirugía dentro del vientre de la madre y se dan cuenta que el bebé está sufriendo porque se sube la frecuencia cardíaca. Inmediatamente le meten más anestesia y se tranquiliza. Eso es la muestra, 14 semanas. Sí. Entonces, pues, pero que con 2 días se enteran de todo. O sea, yo me he encontrado con bebés de la píldora el día después. Con 2 días que se enteran y saben absolutamente todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un proceso. Yo lo tengo en la página web del libro Las 6 Puertas, las6puertas.com, en la pestaña 6 Puertas, después de los PDFs en 7 idiomas. A ver, ¿me oye ahora?
Sí, sí, lo digo perfecto, padre. Después de los PDFs en 7 idiomas que vienen ahí recogidas en esa pestaña, 6 puertas, pues aparecen dos documentos en Word. Uno pone oración para reconciliar a los niños abortados y otra oración para reconciliar a los niños malogrados, porque el niño malogrado puede haber sentido, haber interpretado mal, pues que el irse perdiendo la vida, que se debiera a falta de cariño o lo que fuera. Por si acaso, en ocasiones hay que hacerlo. Es muy prudente hacer esa oración para reconciliar. Se ofrece una misa, se encarga una misa, se le pide al Espíritu Santo el nombre del bebé, se encarga una misa por él, se hace esa oración de perdón, se reza por ellos. Es un proceso muy bonito para ayudarles. Y luego, pues, el que ha cometido este crimen o ha participado en este crimen tiene que confesarse después de pedir que se le levante la excomunión. Tiene que ir al penitenciario de la diócesis, que le ponga la penitencia correspondiente y luego ya después puede volver, ya se reintegra a la Iglesia Católica y ya puede recibir los sacramentos, el sacramento de la confesión, para luego poder comulgar, ¿no? Pero sí, hay que hacer ese proceso para reconciliar a los bebés abortados. Y esa parte de que la mamá le pida perdón al bebé, o sea, que la mujer... La mamá y el papá. La mamá y el papá. Bueno, sí, la mamá, sí. Sí, y el papá, que le pidan perdón, claro. Eso está ahí, en el proceso se explica. Y se aparece una oración para hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, sí, porque pues muchas mujeres que uno se encuentra en este camino, pues que sufren muchísimo y que no saben qué hacer y pues por lo menos hacer este proceso de perdón, de bautizar y de reconciliarse con sus bebés y de perdonarse a sí misma, pues es un proceso absolutamente necesario y es espiritual, que tampoco hay mucha pedagogía sobre el tema, padre, porque... No, prácticamente ninguna, prácticamente ninguna, y es importantísimo porque no solamente hay que salvar a ese bebé que está retenido y que no puede entrar en el cielo, hay que salvar también a los que han participado en eso y que se han autodestruido. Claro, sí. Son las víctimas de cada aborto, de cada sacrificio a Satanás. Son víctimas humanas, no solo el bebé, que es el más importante, sino también los que han participado en ese crimen. Claro. Y una última cosa antes de terminar, porque sé que usted tenía un tiempo limitado. En el caso de la eutanasia, padre, lo que usted está planteando ahora, sí es cierto que en muchos momentos personas que están muy enfermas le dicen a uno, no, es que ya la van a sedar para que no sufra más. ¿Eso es eutanasia? Sí, es una eutanasia encubierta. Una cosa es la medicina paliativa, que tú acompañas al paciente con los recursos, pues, medicinales, con el oxígeno, con la hidratación, la alimentación, para que pueda, mientras la persona no muere por sí misma, pues que pueda estar en las mejores condiciones posibles, prepararse a su muerte, arreglar papeles, que muchas veces tiene que arreglar para evitar luego unos problemones entre los hijos tremendos, porque no han organizado las cosas bien. Es decir, pues acompañarla. Eso es lo que se llama la medicina paliativa. Dice, ¿vas a conseguir que esa persona se sane? Bueno, Dios siempre puede hacer el milagro, pero previsiblemente no va a sanar, pero le vas a acompañar. No la vas a mantener vivo artificialmente a toda costa, que eso sería también totalmente antihumano, un pecado, lo que se llama el ensañamiento terapéutico, pero no vas a adelantarle la muerte, provocarle la muerte. Entonces, eso es una cosa. En ese proceso, a veces tienen que darle a la persona la analgesia adecuada para que no sufra, la analgesia. Y otra cosa es cuando te dicen que lo vamos a sedar y ves que le retiran todo.
el agua, una muerte por deshidratación es terrible. La gente se cree que el enfermo no se entera porque esté sedado, pero es que está el inconsciente, está trabajando y lo pasa fatal. Morir deshidratado para ese cuerpo, ese organismo, es terrible. Lo mismo la alimentación. La alimentación se aguanta siempre más sin comer, pero el oxígeno, no darle el soporte, la ayuda, pues unas gafas nasales para que pueda tener un poquito de una respiración más pausa, más satisfactoria, más adecuada. Claro, que le retiren todo y encima le meten unas dosis de morfina para eso, para que ese corazón no pueda y que muera. Eso es una eutanasia clara, encubierta, porque no es una inyección letal que en el instante te lo ha cargado. No, es un poquito más lento, pero vamos, en lugar de hacerlo en 5 minutos, lo hacen en 24 o 48 horas. Hay organismos que son muy fuertes, que aguantan un poquito más, hasta las 48 horas, y otros que en 24... Mira, bueno, no voy a poner ejemplos, es que no quiero poner ejemplos, porque trabajo en el mundo sanitario y podría ponerles muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, pues eso. Sí, porque incluso hoy día, pues lo que se vende igual que con aborto es que la solución es la eutanasia. Mucha gente que le tiene miedo, muchos médicos he visto, últimamente he oído de casos de personas que son médicos y que no, yo no voy a aguantarme ese tema, el sufrimiento no, y se le ha vendido al mundo, inclusive me impresiona mucho los mismos médicos, de que no pasó nada y que simplemente yo no quiero esto y que me hagan la eutanasia. No, eso es un acto criminal. No somos Dios y no somos quienes para decidir el momento en que debe fallecer nadie. Nosotros tenemos que ayudar con cariño, con acompañamiento, con todo lo mejor que podamos. Los médicos tienen que poner los medios para que el enfermo esté en las mejores condiciones posibles y que cuando su organismo ya dice hasta aquí, pues que fallezca en la paz de Dios y debidamente asistido espiritualmente, anímicamente, con el cariño y físicamente, médicamente, con la asistencia oportuna. Pero esto de adelantar la muerte a base de este gesto criminal, eso es gravísimo. Y la persona que dice yo quiero que me haga la eutanasia de esa persona es un suicidio, realmente. Es un suicidio clarísimo, claro. Bueno, padre, entonces ya para terminar, quería pues que hablemos de la parte en todo esto, el perdón de Dios, todo lo que refiere ante este tipo de situaciones tan dolorosas. Sí, efectivamente, sí, el mensaje que nos ha traído Jesucristo es un mensaje de amor a la vida, del valor de la dignidad de cada uno de nosotros, con independencia del estado en que nos encontremos, y pues al mismo tiempo del perdón del pecador, al mismo tiempo dentro de ese mensaje, de ese evangelio, esa buena nueva, es el hacernos ver que la misericordia de Dios no tiene límites, siempre que eso no es caer en el buenismo, que no pasa nada, no, hemos hablado con toda crudeza de la gravedad de este crimen, pero hay que hablar con la misma intensidad, con la misma fuerza de la gran misericordia de Dios, que todo tiene remedio, que con Dios hay esperanza, que podemos haber hecho cometido los mayores errores, las mayores fechorías, y sin embargo, si de verdad, de corazón, acudimos a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como el último. El Padre nos abraza y nos devuelve esa dignidad que nosotros le hemos negado a ese hijo, y pues nos la devuelve y nos hace que podamos llegar a reconciliarnos con él y que se produzca esa gran fiesta del arrepentimiento, la fiesta el gran banquete del perdón, que es de las cosas más bonitas que tiene nuestra fe. Un Dios que perdona es muy fácil amarlo. De hecho, decía Jesús que el que se le ha perdonado mucho ese es el que ama mucho. Por eso yo invitaría a las personas que han tenido la desgracia, ¿no?, de ofuscarse hasta el extremo de
de participar en este crimen del aborto, pues les diría que sepan que todo tiene remedio, que pueden encontrar el perdón de Dios y salvar sus almas, porque Él ha sacrificado a su propio Hijo para que podamos recibirlo. De modo que yo quería acabar esta entrevista con un mensaje de esperanza, de dejar muy clara la gravedad del problema, pero al mismo tiempo saber que hay salida. Claro, es que eso es lo más importante, que con Dios siempre hay salida y que Él mira siempre en nuestro corazón arrepentido y que lo más importante es que no nos alejemos de Él, ¿no? Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Padre, le agradezco nuevamente por este momento que tuvimos y pues por favor, si quiere, para que nos dé la última bendición antes de cerrar esta entrevista. Bueno, pues que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los preserve de toda ofuscación que pudiera llevarles a olvidar el valor inmenso de toda vida humana, de cada vida humana, desde el comienzo hasta su término natural, y que los haga sembradores de ese evangelio de la vida maravilloso que nos ha traído el Hijo de Dios. ¿Cuánto valdremos que el Hijo de Dios ha sido enviado por su Padre para dar su vida, para salvarnos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Amén, que estaba también ahí detrás. Yo también la tengo ahí a la Virgen de Guadalupe. Qué bien. Sí, precisamente. Buena compañía. Muy buena, muy bien acompañados.